Hola, un saludo a todos los usuarios. Soy Alexander Coral, soy abogado, líder de investigación legal en actualícese.com y hoy vamos a hablar de cómo la nueva ley 1450 del 2011 acaba de tajo con la mayoría de las cooperativas de trabajo asociado en el país. Miremos entonces, lo primero, la ley 1450 del 2011 es el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Pero, ¿por qué manifestamos que acaba de tajo con la mayoría de las CTA, cooperativas de trabajo o las precooperativas de trabajo asociado? Miremos que el año pasado, a finales del 2010, fue expedida la ley 1429 del 2010, exactamente el 29 de diciembre. Esta ley, también conocida como Ley de Formalización y Generación de Empleo, o llamada popularmente por algunos como Ley de Primer Empleo, estableció en el artículo 63 una prohibición a la contratación, o mejor, a la intermediación irregular para la contratación del personal, tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Y obviamente tiene una serie de sanciones. Lo único es que dicha norma condicionó esas sanciones para que entraran en vigencia hasta julio del 2013, pero eso ya se ha acabado. Miremos entonces, permítanme hago la lectura de lo que estableció la ley 1429 del 2010 en su artículo 63. Dice: contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. El personal requerido para toda institución o empresa pública o privada, ojo, institución o empresa pública, aquí es muy claro. Ya sabemos que en los entes públicos o todo el Estado no solamente son entidades como ministerios, alcaldías o municipios y demás, sino que también existen empresas públicas. Entonces, cualquier entidad del Estado, llámese institución, descentralizado, centralizado, empresas públicas, etcétera, o las empresas privadas, mire lo que sigue la norma, para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrán estar vinculados a través de cooperativas de servicio asociado que hagan intermediación laboral o bajo otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Entonces mire que esta ley 1429 de hace 6 meses aproximadamente nos dice que no se puede contratar, nadie en Colombia puede contratar para ejecutar sus labores misionales a través de cooperativas de trabajo o de cualquier otra, ojo, o de cualquier otra modalidad de vinculación que afecte derechos laborales mínimos. Entonces, partamos primero por definir ¿qué es eso de actividad misional permanente? Mire, toda entidad debe tener un objeto social, llámese entidad pública o llámese privada. Si estamos, por ejemplo, en una entidad privada, una panadería, ¿cuál es el objeto social? Sencillo, elaborar y comercializar panes y pasteles. Punto. ¿Cuál es el objeto social del hospital X público? Pues brindar servicios médicos, atención médica, así de sencillo. Eso es el objeto misional permanente. Esas personas que van a ser contratadas, o bien en el caso de la empresa privada panadería que di como ejemplo, el que hace el pan, el que elabora el pastel, el que vende los pasteles y los panes, la que atiende al público, ellos son personas que ejecutan la labor misional permanente de esa panadería. En el hospital público, ¿qué trabajadores harán esa labor misional permanente? Pues el administrativo, para que se sostenga ese hospital, el médico, la enfermera, los especialistas. Ellos cumplen con su labor o permiten con su labor cumplir el objeto misional permanente. Entonces la norma nos está diciendo que no se puede tener a ese personal a través de cooperativas, ni tampoco, aquí la norma es más extensa, dice, ni tampoco a través de otra modalidad de vinculación que afecte derechos constitucionales mínimos consagrados en normas laborales, etc. Entonces aquí nos vamos a dos situaciones. La primera,
¿Será que el personal que ejecuta labores misionales permanentes podrá estar a través de un contrato de prestación de servicios? ¿Será que los médicos que cumplen horarios y turnos con las enfermeras y el personal administrativo en un hospital pueden estar por contrato de prestación de servicios? La respuesta es no. En la panadería, ¿será que el panadero, el pastelero, la mesera, la cajera podrán estar a través de contrato de prestación de servicios? La respuesta es no. Vámonos a otra situación. ¿Podrían estar estas personas que he mencionado a través de una vinculación de una empresa de servicios temporales? Y la respuesta es ojo, siempre y cuando esa vinculación se ajuste a lo que exactamente dice el artículo 71 y siguientes de la ley 50 del 90. Ahí nos dice que esas empresas temporales podrán de manera excepcional hacer intermediación siempre y cuando sea por un plazo que establece la ley, que será máximo por 6 meses, prorrogables hasta por otros 6 meses, y siempre que sea para, y nos dice las situaciones muy particulares. ¿Cuáles? Reemplazar personal que está en vacaciones, que está en licencias, que está incapacitados, o que tenga un aumento de producción temporal que no pase ese tiempo que ya he mencionado. Ahí es muy claro. Entonces yo no puedo tener de manera permanente y de por vida al doctor fulanito de tal, a la enfermera María Pérez, de manera permanente 1 año, 2 años, 3 años en el hospital, pero vinculados a través de una empresa temporal, porque se está violando derechos mínimos consagrados en la norma. Yo no puedo tener al panadero, al pastelero, a la cajera de la panadería, no los puedo tener a través de una empresa de servicios temporales, sécula seculum o por el tiempo indefinido, cuando la norma me define claramente que los servicios de las temporales solamente podrán ser para reemplazar al que se encuentra en vacaciones, en licencias e incapacidades o aumentos de producción, y nunca, en ningún caso, podrá superar por 6 meses a esa persona que se encuentra en misión, prorrogable hasta por otros 6 meses. De ahí en adelante se configura una intermediación irregular. Entonces la norma 1429 del 2010, en su artículo 63, nos dice esto, que obviamente ya estaba en la legislación colombiana, que ya los jueces de la República estaban condenando por intermediación laboral en fallas, en demandas que se vinculaban por solidaridad a los verdaderos empleadores. Pero listo, la norma volvió y lo estableció. Perfecto. Pero la norma, artículo 63, continúa diciendo lo siguiente. El Ministerio de Protección Social, a través de sus dependencias regionales, o sea, las oficinas de trabajo que hay en cada ciudad o en cada departamento, impondrá, ojo, impondrá multas hasta de 5.000, ojo, multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales vigentes a la institución pública o a la empresa privada. Mire, tanto a lo público como a lo privado, el Ministerio de Protección Social impondrá multas que no cumplan aquellas empresas con las disposiciones descritas. ¿Cuáles? Las que acabo de mencionar. Permitir hacer una intermediación irregular. Quien contrate irregularmente a su personal utilizando a otro como empleador, o sea, utilizando un intermediario ilegalmente, como puede llegar a ser el caso de muchas CTA, como puede darse el caso con muchas empresas de servicios temporales que se han prestado para hacer intermediación irregular y más allá del término establecido en la ley 50 del 90, artículo 71 y siguientes, esos empleadores podrán ser multados, bien sean instituciones públicas o privadas, hasta con 1.000 salarios mínimos. Ahora, ¿qué pasa con las CTA? ¿No las multamos? Por supuesto que también tienen sanción, nos dice el artículo 63 de la ley 1429. Y dice lo siguiente la norma: serán objeto de disolución y liquidación las precooperativas de trabajo asociado y las cooperativas de trabajo que incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente ley. ¿Cuál? ¿O qué situación incumplir? La de prestarse para hacer intermediación laboral burda, irregular, como ya lo he mencionado. Y continúa, en el caso de las empresas públicas o instituciones públicas, el servidor público que contrate con dichas CTA que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes,
incurrirá en falta grave. ¿Qué significa eso? Que el servidor público que contrate en su ente público a personal a través de la CTA para actividades misionales, falta grave significa destitución, salida del cargo público, esté en carrera administrativa, esté en un cargo de libre nombramiento y remoción, ese servidor público incurrirá automáticamente en falta grave. Y la falta grave en el derecho disciplinario significa la desvinculación inmediata del servicio público. Deja de ser funcionario público esa persona. Pero aquí venía el defecto de la norma que hasta ahora he explicado. Resulta que la ley 1429 del 2010, artículo 63, después de que nos daba todas esas amenazas y todos esos sustos que acabo de mencionar, pero por supuesto alegría para los trabajadores que estaban siendo afectados por esa intermediación laboral, mire el contentillo que les daba a aquellos servidores públicos y a aquellas cooperativas y a aquellas temporales que se prestaban para hacer irregularmente esa intermediación laboral. Mire lo que decía al final, parágrafo transitorio. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 1 de julio del 2013. En otras palabras, casi que les estaba dejando la puerta abierta tanto a servidores públicos como a los dueños, a los verdaderos dueños de esas CTA y de algunas temporales que se estaban prestando para hacer intermediación irregular, por lo menos para seguir en dicha actividad ilegal hasta julio del 2013. Entonces, en otras palabras, 1 año y medio más, casi 2 años más de abusos, de irregularidades en contra de los trabajadores colombianos. Pero gracias a la presión que ejerció un gobierno extranjero para la firma de un tratado comercial internacional, es que el gobierno colombiano tramitó ante el Congreso de la República en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo la derogatoria, ojo, de esa norma transitoria hasta julio del 2013. Vámonos al caso concreto y es el objeto de esta conferencia. La nueva ley 1450 del 2011, en su artículo final, allá al final, 276, que nos habla de las vigencias y derogatorias, y esta norma, vuelvo y repito, que es nueva, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, fue expedida el pasado 16 de junio del 2011, la semana pasada. ¿Qué dice esa nueva ley 1450 o Plan Nacional de Desarrollo en la parte final de vigencias y derogatorias? Dice 2 cosas. La primera es que esta ley, la 1450 del 2011, rige a partir de su publicación. O sea, a partir del 16 de junio del 2011 está vigente la 1450. Y más adelante dice, se derogan las siguientes disposiciones. Parágrafo del artículo 63 de la ley 1429 del 2010. ¿Eso qué es? Que ya salió del ordenamiento jurídico esta parte final, porque fue derogada de la 1429, que decía, esta disposición entrará en vigencia a partir del 1 de julio del 2013. ¿Eso qué significa? Que ya, señoras y señores, desde el pasado 16 de junio del 2011, el Ministerio de Protección Social está habilitado para imponer sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos a las empresas privadas y a los entes públicos que tengan intermediación irregular en la contratación de su personal para las labores misionales permanentes a través de cooperativas de trabajo asociado o a través de otras modalidades, como es el contrato irregular de prestación de servicios o como es la utilización indebida de empresas de servicios temporales. Y a aquellas cooperativas de trabajo asociado que se presten para eso, inmediatamente procederán a la disolución y liquidación. Y como la mayoría, y sin temor lo digo, la mayoría de las CTA en Colombia se han prestado es como intermediadoras de trabajo irregular, señoras y señores, desde el 16 de junio pasado se quedaron sin trabajo. Y por eso he manifestado que la nueva ley 1450 desde el pasado 16 de junio acabó de tajo
con la mayoría de las CTA de Colombia. Gracias a Dios y en buena hora llegó esa situación. ¿Por qué? Porque a partir del pasado jueves 16 de junio, las empresas públicas y privadas que tengan a sus trabajadores en sus labores permanentes contratados a través de esas CTA o a través de esas temporales irregularmente, tienen que desde ya, no es mañana ni pasado, es desde ya, tienen que vincular directamente a esos trabajadores, so pena de que el Ministerio de Protección Social les imponga multas hasta de 5.000 salarios mínimos. Señoras y señores, hasta aquí esta breve explicación. Les habló Alexander Coral. Muchísimas gracias.